muy débil la señal. No, si yo me conecté allí, pero Yo ya... puse los datos míos porque estaba muy débil la señal de mañana. No, es que para... Bueno, vamos. Buenos días. Buenos días, buenos días. Usted sí está Música aquí, llanera, ¿cierto? muchas gracias, maestro. Sí, el tomar siempre. Ay, perdón. No. Me dice que toca con la señal de aquí, me dice ella. Por. No sé, pónganse de acuerdo, a mí solamente mi... Espera, espera. ¿Dónde quieres? No, Cartagena, ¿dónde te vas a hacer tú? Tengo un problema. Emisora Mariana presenta la oración por la visita del Papa Francisco en Colombia. Padre de misericordia. Bueno, agradecemos a los Nos enmienda de la fe para que seamos maestros del programa del Llano que acaban de terminar ese hermoso programa que lleva más de 38 años. ¿Está grabando? y demos a conocer a todos su palabra. Pidamos gracias por el Papa Francisco. Querías preguntarnos eso en encuentros. Bueno, ya tenemos dos personas ¿Siguen los conectadas. maestros? Dime. Hay dos personas Por lo menos conectadas. hay dos personas conectadas ya. En la transmisión en vivo, ya estamos en vivo. Ah, yo creo que es. Porque se va a poner ahí. Están en las dos renovaciones y retos. Esa es la renovación. Ahorita lo compartimos antes. Para que Ah, con bueno, la ayuda de tu espíritu Como de la podamos hacer encuentro entre todos los colombianos. Una por pregunta, medio de ¿qué la reconciliación. página Te es? suplicamos, Padre Renovación. eterno, que por intercesión de la Virgen de Chiquitita, esta visita del Santo Padre nos abre la mente y el corazón. Le hicimos más énfasis a encuentros que renovación. Amén. El talento no se improvisa, el talento se lleva en la sangre. Ahora en Bogotá, Ángela y las reinas del vallenato, todo un conjunto de belleza y buena música. 8 artistas en escena, con un show de Ángela, la revolución del vallenato, conquistando los mejores escenarios del país. Que ya nos vemos. Cataclismo. Ya nos estamos viendo. Sí, ya. Claro, estamos- Pues vamos a iniciar con esa canción, ¿verdad? Sí, con la Libertadora. Ángela y las reinas del vallenato. Entonces, ¿ya evolucionó la canción? Sí, claro, porque... Son las 9 en punto. Bueno, ahora sí, no. Desde la capital de la República, transmite emisora Mariana, HJKM, 1400 kHz y ¿Vamos a ensayar sonido, por favor? ¿Empiezas tú? Hola, 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 hola. Aló, 1, 2, 3. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Dile que tú también después nos vamos a escuchar. Muy buenos días a toda la audiencia de la emisora Mariana 1400 AM. Hoy, sábado 5 de agosto, yo tengo el gusto de presentarles nuestra primera edición en vivo de Encuentros Pedagógicos. Estamos en vivo a través de Facebook por la página de Renovación Magisterial, la radio revista, y pues las personas, quiero presentarlas a las que hacen posible todo esto, nuestros profes de siempre, Miguel Pardo,
Néstor Ramírez, Andrés Cubides y una invitada muy especial, Claudia Marcela Caballero. Ella es trabajadora y además líder sindical del sindicato Sintra Serpucol. Profe Claudia, buenos días, los micrófonos son suyos. Buenos días. ¿Pero qué parque estás, Claudia? No, déjalos que arranquen. Ya hablan y no olvides. Se está reservando para más tarde. Bueno, muy buenos días a toda la audiencia, al magisterio, a la comunidad educativa y al sector educativo que hoy nos ve y nos escucha a través de Facebook Live, Facebook Live, nos corrigió Héctor Emilio ayer, ¿no? Por Renovación Magisterial, página de Facebook, y por la Facebook Encuentros Pedagógicos. Buenos días a Claudia, Juliet, a todos los compañeros de la mesa de trabajo, a nuestra compañera del Control Master, y contarles que la pieza musical que estamos escuchando como inicio del programa se titula La Libertadora y fue compuesta en honor al Libertador. Se escuchó en la batalla de Boyacá y posteriormente al recibimiento del Ejército Libertador en Santa Fe de Bogotá. La Libertaria, el autor de esta pieza es un venezolano, Silverio Áñez, se denomina él. Bueno, muy buenos días al Magisterio de Bogotá, de Cundinamarca, de Colombia y hoy verdaderamente de todas las partes del mundo, porque iniciamos una nueva etapa en esta emisión número 122 de Encuentros Pedagógicos, la radiorrevista de Renovación Magisterial, hoy bajo la conducción y la bienvenida muy fraternal y calurosa a Juliet Borraes, que hace la presentación del programa, y la bienvenida también aquí a nuestra compañera de Sintra Serpucol. Sindicato de Trabajadores de Servicios Públicos. Así Muy bien la es. aclaración. No déjeme decirlo, Andresito. No, no. Es Sintra del Pucol. Muy bien, Sintra Serpucol. Bueno, a todos los que se van conectando, les recordamos que pueden dejar todos sus comentarios, preguntas que quieran hacerle a nuestros panelistas del día de hoy. Pues hoy dedicaremos nuestro programa a varios temas educativos, laborales, musicales, y pues vamos a empezar a hablar de las novedades que hay en torno al mundo laboral y educativo. Bueno, el hecho más importante de la semana fue la realización de la Junta Nacional de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. En la Junta Nacional tuvieron unas conclusiones. La primera de ellas es la convocatoria de la 20ª versión de la Asamblea General Federal, lo que comúnmente se llama Congreso de FECODE, que quedó convocado para el mes de octubre. El carácter del Congreso de FECODE es extraordinario y por lo tanto será con los delegados elegidos al Congreso Ordinario de PAIPA que se realizó en el 2013. La agenda del Congreso tiene entre sus propósitos una que hemos estado insistiendo desde la ADE, desde varias filiales, desde Renovación Magisterial, y es la rediscusión del proyecto de estatuto docente que en este momento está radicado en la Comisión Tripartita. Este punto para nosotros muy importante, ha sido una batalla que libramos y que quedó en deuda en PAIPA, donde nosotros hicimos una serie de planteamientos y no se logró allí que salieran adelante. Hoy hay un ambiente altamente positivo para la rediscusión de este proyecto y coincide por supuesto con uno de los puntos del acuerdo, que es la reanudación de la Comisión Tripartita para la discusión del estatuto. Entonces el Congreso va a tener este tema como un aspecto central. El otro tema que va a tener es todo el proceso de fortalecimiento del frente, de el frente social, un frente que impulsa la movilización social por los recursos de la educación, y otro aspecto, pues el tema de las elecciones de la federación, sobre el cual nosotros siempre hemos dicho que se deben respetar los tiempos de la federación. Digamos que la Junta Nacional entonces convoca el Congreso de FECODE por unanimidad. Segundo, acepta una propuesta muy importante de todos y especialmente de la ADE, una movilización nacional para que se pueda respetar el derecho a la salud digna y oportuna en momentos en que hay unos acuerdos con el gobierno nacional sobre el tema de salud, pero que el gobierno acaba de dar una reversa y promocionar la contratación directa de la entidad que va a hacer la interventoría en el proceso de licitación. Nosotros no estamos de acuerdo con eso,
creemos que con eso el gobierno quiere insistir en la elección a dedo de las entidades de médicas que están en licitación. En todo caso, está propuesta la movilización, el Comité Ejecutivo quedó con las facultades para ello. Lo otro importante de la Junta Nacional es las garantías que estamos luchando para los compañeros de la segunda cohorte que están aplicando al proceso de ascensos y reubicación por medio de la evaluación diagnóstica formativa. Se logró con el gobierno, hay 45.000 maestros a los cuales les debemos dar las garantías que tuvieron, iguales o más, a los compañeros de la primera cohorte para los ascensos, y el gobierno aceptó por presión de la federación un cronograma en el cual se abre por un tiempo la plataforma para resolver todos los problemas que ha tenido, los problemas de inscripciones, etcétera, los maestros y maestras. Hay que estar atentos, en la página de renovación está toda la programación, pero hay que estar atentos los maestros de 278 al momento en que se abra estos tiempos para que los maestros puedan arreglar los errores que son del gobierno, del gobierno, del ICFES y del Ministerio de Educación Nacional. Entonces, digamos, este es el otro punto importante en el materia de lo que concluyó. Y el otro aspecto es que en el pulso de la reposición, pues vamos ganando allí este pulso con el gobierno. Se ha planteado en este momento una nueva discusión con el gobierno, entre el COE y el gobierno, para mejorar aún más todos el proceso de reposición de las actividades académicas y darle más garantías. Bueno, ahora vamos a escuchar un poco del tema de la Libertadora, y a propósito del tema, pues quiero invitar al profe Néstor a que nos haga un esbozo sobre lo que eran las producciones musicales en la época, pues, de la independencia, y abrirle paso también a que nos muestre su editorial que tiene preparada para el día de hoy. Bueno, este tipo de música se llama la contradanza, es una música de origen europeo, proviene de la burguesía en contraposición con la música de la aristocracia, y llega al territorio nacional y termina convirtiéndose en la música que acompañó a las campañas libertadoras. Previo a la independencia, en las tertulias y todo, era el tipo de música que se escuchaba, pero no solamente se escucha, esta música se baila. Vamos a escuchar posteriormente una pieza que se llama La Trinitaria, cuya partitura es de propiedad de don Simón Bolívar, que además de ser guerrero, era un muy buen bailarín. Bueno, esa es la música que nos va a acompañar hoy en el programa. Y sobre las conmemoraciones, estamos próximo a conmemorar el próximo lunes, el 7 de agosto, la Independencia Nacional, y amerita una reflexión. Esa reflexión va en el sentido de que la historia que los pueblos conocen y repiten hasta nuestros días no ha sido otra cosa que la historia que los vencedores y los opresores inculcaron a los vencidos y oprimidos, y a través de la cual los primeros ocultan o justifican sus crímenes, abusos e injusticias. La libertad de los pueblos va ligada al conocimiento de su propia historia y no de la falsa historia que ha sido inculcada. Con respecto al supuesto cumpleaños de Bogotá, que se conmemora todos los 6 de agosto, es necesario señalar que cuando llegaron los primeros españoles al sitio donde hoy está Bogotá, encontraron una ciudad, Bacatá, la cual, según los cronistas españoles que estuvieron ahí presentes y que lo escribieron, era la capital de la próspera región Chipcha, poblada con más de 500.000 habitantes. Era un centro de intercambio y peregrinación con un mercado semanal y numerosos templos. Entonces, ¿qué fue lo que fundaron los españoles el 6 de agosto? Si ya aquí había una ciudad de más de medio millón de habitantes que tenía tiempo de existir. Lo que no se cuenta, a pesar de estar registrado por los mismos cronistas españoles que fueron testigos presenciales de los hechos, es la forma como murieron los últimos caciques chipchas, Tisquesusa y Sajipa, el primero asesinado cobardemente por un soldado español y el segundo víctima de las torturas infligidas por por orden de don Gonzalo Jiménez de Quesada, el supuesto fundador de Bogotá, para hacerlo revelar
¿dónde estaba escondido el tesoro de sus antecesores? A cambio de estar celebrando un hecho histórico de ignominia y crueldad, lo que se debe reivindicar es nuestra condición hoy en día de latinoamericano, es decir, la historia debe servirnos para ello, es una realidad. Somos biológica, genética y culturalmente el resultado del encuentro de tres mundos: América indígena, la Europa cristiana y la África exuberante. Somos una raza nueva, ni superior, pero tampoco inferior. Y hoy, los esperanzadores vientos del sur que recorren América Latina, nos referimos a Ecuador, Bolivia, Chile, Uruguay, Nicaragua, Cuba, y pese al golpe de Estado propinado a la presidenta Dilma Rousseff del Brasil y al intento de golpe de Estado por parte de la corrupta oligarquía venezolana apoyada por los Estados Unidos en contra del legítimo y democrático gobierno de Venezuela y en contra de su recién elegida de manera democrática y con la más amplia participación del pueblo venezolano, la Asamblea Nacional Constituyente, están mostrando que otro mundo es posible, que sí se puede. En cambio, lo que sí se debe celebrar con júbilo es la conmemoración de la batalla de Boyacá. El 7 de agosto de 1819 fue definitiva para sellar la primera independencia del país. Los más selectos, las juventudes de esos territorios dieron su vida por la soberanía y la libertad de la patria, como lo reseñamos en el programa anterior a propósito del 20 de julio. El sabio Francisco José de Caldas, Jorge Tadeo Lozano, Camilo Torres y valientes y revolucionarias mujeres como Policarpa Salabarrieta. Hoy también le rendimos homenaje a quienes son los legítimos y auténticos padres de la patria. Antonio Nariño, quien libró una pelea sin descanso por la soberanía nacional, es decir, por la libertad absoluta de España, por la democracia y los derechos humanos, lucha librada principalmente desde su periódico La Bagatela, y al general, nunca bien reivindicado como debe ser, Francisco de Paula Santander, no solo por haber dirigido junto a Simón Bolívar el ejército patriota, sino por ser el portador y defensor de ideas políticas las más avanzadas en aquel entonces. Estamos hablando de la democracia para el ejercicio del poder público, en contradicción con las monarquías, dictaduras, plutocracias. El término plutocracia debería hacernos familiar. Plutocracia es el gobierno de los ricos, u otras formas de gobierno cuyo común denominador es precisamente su desprecio por la democracia. La democracia es la forma de gobierno donde se impone la voluntad de la mayoría. También vale la pena retomar la reflexión planteada en el programa anterior para que se difunda a los cuatro vientos, y es lo de la primera independencia. ¿Acaso hay más independencias? Infortunadamente, nuestro país volvió a perder su soberanía y es hoy una colonia de Estados Unidos. Desde finales del siglo XIX o comienzos del siglo XX hasta nuestros días, una clase social, oligarca y vende patria ha gobernado a Colombia entregando los recursos de la nación y se ha sometido servilmente a cumplir las órdenes e imposiciones del nuevo amo. Esta situación, es decir, la pérdida de soberanía del país, es la causa de los principales males que agobian a Colombia: la miseria, la pobreza generalizada, el hambre, el desempleo, el atraso y el subdesarrollo. En la esperanzadora situación que se avecina para Colombia, con el fin de la atroz y fratricida guerra, las fuerzas sociales que desde siempre hemos luchado de manera civilista y pacífica por la soberanía de Colombia, por el progreso del país y por los derechos del pueblo, que hemos defendido los recursos naturales, pero también la producción y el mercado nacional, vamos a tener el escenario democrático necesario para expresar y defender nuestros justos reclamos. Por tanto, y para que las valiosas vidas entregadas hasta ahora por la soberanía y la democracia del país no hayan sido infructuosas, tenemos que persistir en la defensa de los acuerdos de paz suscritos por el Estado colombiano y las FARC,
para evitar el retorno del fascismo y la parapolítica al control del Estado, poniendo en grave riesgo la existencia misma de las organizaciones populares y la vida de sus dirigentes. Defender la paz es el camino. Profe, muchas gracias por su historia. ¿Quieres Claro, varias glosas después de la editorial de Néstor, muy bien. Una es la necesidad de hablar de las independencias. Creo que es a la independencia absoluta del régimen español, del imperio español, en 1819, hubo las independencias absolutas declaradas muy tempranamente por Monpós, por Cartagena, por el Socorro y por supuesto la liderada por Antonio Nariño desde Santa Fe en ese momento. Y esto es un asunto clave que debe ser parte de nuestros planes de estudio en las instituciones. Un segundo tema o aspecto que es muy importante aquí resaltar lo que se ha señalado. Aquí se ha hablado de la patria ova, ¿sí? Estuvimos en la patria ova, tratando de equilibrar dos posiciones como si tuvieran igual valor. Una que dijo hay que hacer la independencia absoluta de España y la otra que dijo no, vamos a ser colaboradores de España. Y entonces hubo guerras civiles por eso, pero aquí no se puede equiparar una posición con otra. Finalmente la que se abrió paso fue la de la independencia absoluta, que era la correcta. Luego de patria ova, poner las dos en la misma balanza no es justo, y creo que el papel de la Bagatela allí fue muy importante y el papel de Nariño. Y tres, el tema del papel de los dirigentes, ¿no? Aquí se ha hecho un mal asunto con querer que la historia nacional la tenemos que interpretar con los hechos actuales, ¿sí? Uno tiene que tomar la historia para interpretar muchas cosas y los efectos de los hechos actuales, pero uno no puede trasladar mecánicamente el Bolívar antiimperio español al Bolívar antiimperialista frente a Estados Unidos. Y a veces nos ponen como la idea de poner a los dirigentes como contradictorios. Cada uno tiene su papel. Nariño tiene el papel nunca bien dimensionado, no solamente impulsar la independencia absoluta, sino de señalar que la revolución debía entrar en el campo de las revoluciones democrático-burguesas y no pues pasar a ser otro imperio. Ese es el papel de Bolívar, básicamente, además de su papel guerrero que ha citado y ahora de bailarín que reivindicó aquí, y otras más. El papel más importante es la propuesta de frente único, es decir, la Carta de Jamaica, todos contra el imperio español, todos los enemigos contra el principal objetivo. Y el tercero, el nunca, estoy de acuerdo contigo, el nunca bien ponderado y además desvirtuado el legado de Santander, no solamente por su papel en organizar desde el llano el ejército libertador, sino porque fue el que asumió la construcción del Estado de Derecho. Es decir, no valdría la pena habernos independizado para caer en una sucesión de república de generales sin Estado de Derecho. Y lo que juega Santander es esa construcción del Estado de Derecho, el tema de las leyes, que lo han distorsionado, porque ahora cuando uno defiende el Estado de Derecho, le dice que es legule ya si usted es santanderista, como una distorsión terrible, precisamente en un momento en que estamos en una pelea como termina aquí. Y precisamente a la aristocracia no le gusta el Estado Social de Derecho. Y ese era el papel de Santander. Dejo ahí, creo que sobre el 6 de agosto ya es hora que nosotros impulsemos una modificación del himno de Bogotá. Dígame usted, esa estrofa que dice: tres guerreros abrieron sus ojos a una espada, una cruz y a un pendón. Y desde entonces no hay ambición en sus ni 300 años de sometimiento nos implicó el pendón y la espada y la cruz que trajeron en ese entonces, como para decir que nosotros reivindiquemos. Y al señor Gonzalo Jiménez y a Federman habría que arrestarlo, era por fundación ilícita extemporánea, porque Bogotá ya estaba fundada. Y ahora lo ilícita, el chiste, no me lo reivindico yo, es de la cantata de Lelutier, que se llama la cantata de Rodrigo Díaz, adelantado de carreras en territorio de Indias, una cantata muy hermosa de este grupo argentino genial. No, Miguel, lo que hay es que controvertir la opinión y el concepto que tiene
la población colombiana acerca de estos hechos tan importantes. Por ejemplo, llegaron al Chorro de Quevedo y creer que ahí hicieron 12 chocitas, cuando ya esto estaba fundado, ya estaba habitado, ya tenía una gran población con un comercio. Ya lo que hicieron fue aquí tomar posesión en nombre del rey, pero eso habla de los estandartes, de la bandera, de la arrodillada y para someter a una población pujante, creativa, con muchas cosas de empoderamiento en su Yo territorio. quiero reivindicar el papel del profe, de ustedes. Claro. En el libro y el modelo educativo nos muestra como el gran salvador de Bogotá a Jiménez de Quesada. Todos los libros, ¿sí? Entiendo que es el modelo educativo colombiano, ¿sí? Pero en nuestras aulas, los profesores en especial de sociales, porque debo decir que es casi todos los que nos dicen, oigan niños, abran los ojos, desde pequeños nos están diciendo, no fue así, pero ellos no tienen cómo o no tienen sino el espacio, la hora de clase para decirnos, tienen que buscar en otros lados, tienen que buscar esa otra fuente, porque aquí estos libros les están diciendo mentiras sin ellos poderlo decir abiertamente, casi que se les vuelve un crimen al maestro, y el maestro no solo cumple el papel de enseñarnos la verdad, sino de abrirnos los ojos y de sembrarnos esa inquina en nuestro corazón de que no es la verdad la que nos está mostrando el sistema educativo, y muchas veces arriesgan hasta su puesto. Y lo digo porque he conocido a maestros que los han llevado hasta disciplinarios porque padres reaccionarios han dicho, mira, les están metiendo hormigas en su cabeza, mis hijos, no sé qué, bueno. Entonces yo hoy, más allá, quiero reivindicar a todos los maestros, en especial a los de primaria, que son los primeros que comienzan a aprender. Siempre el respeto de primero primaria. Primero los de primero. Sí, era eso. No, Claudia, lo que tú acabas de hacer es una propuesta de orden pedagógico que obliga al magisterio a cambiar el concepto para poder así reestructurar los contenidos, ¿sí? Y cambiar la forma que tenemos de aquello que es mentiroso. Es decir, Bogotá siempre fue víctima ya en una estructuración desde sus inicios, se le comentó a la población una cosa que no es cierta, y eso es nuestro papel en este instante, controvertir y decir la verdad. Así es. Y es que precisamente lo que tú mencionabas, Claudia, vamos a hablar más adelante, que es el tema central del programa de hoy, y es los gobiernos escolares. Entonces quiero darle la palabra al que quiera para empezar a hablar sobre el poder dentro del gobierno escolar. Miguel, yo quiero recordarles a nuestros oyentes, a nuestra audiencia, que se pueden conectar por el Facebook de Renovación Magisterial, y de manera aquí didáctica, en la parte izquierda hay una lista donde dice videos, un cuadrito en rojo que dice live, entonces ahí hacen clic e inmediatamente se conectan. Entonces lo estamos esperando, y arriba hay una barrita que dice llamar para que se nos conecten también con nosotros, se comuniquen con otros. Están sonando los teléfonos. Bueno, el gobierno, digamos que esto se entiende mejor sobre la base de lo que está pasando en los colegios, en el país y en particular en Bogotá. Ese es el tema, básicamente, sí. ¿no? Es qué está pasando en los colegios en este momento y cómo puede contribuir el gobierno, la autonomía, la democracia escolar a avanzar, a resolver esas dificultades y por supuesto materializar los acuerdos producto del paro del 2017 y el acuerdo entre FECODE y el Ministerio. Y respecto a eso, yo sí quiero preguntar, ¿cómo va la ejecución de esos acuerdos entre FECODE y gobierno dentro de los colegios? ¿Cómo empezamos entonces? Con eso. Bueno, entonces le voy a dar la palabra aquí. No, vea, ahí obviamente viene un pulso por el cumplimiento de los acuerdos, pero vale la pena decir parte de lo que estaba señalando ahorita. Uno, ya se instaló la mesa entre gobierno y FECODE para el Sistema General de Participaciones. En la página electrónica de Renovación pueden ver todo el tema de la instalación y el cronograma que se ha puesto. Obviamente esa instalación es sobre el punto más importante, que es la búsqueda de la financiación de la educación por los próximos 10 años. Para nosotros es muy importante que sea instalado, pero va a requerir de varias cosas, de movilización social en los territorios, en las ciudades, en los municipios. Y en ese orden de ideas,
no solamente el Congreso del ECODE está mirando hacia esa constitución del Gran Frente, en el caso de la ADE vamos a impulsar un gran evento hacia el mes de septiembre, octubre, con el propósito de que se vinculen los líderes sociales de las localidades, los ediles, etcétera, en este momento. Y eso va a ser replicado en todas partes. Entonces, es un asunto. Dos, el otro punto es la instalación de la comisión de gobierno y ECODE para el tema del estatuto. Por eso, también para nosotros ha sido muy importante que el Congreso tenga eso en la agenda, la rediscusión de un proyecto que dignifique la profesión para todo el magisterio. Tengo una precisión que hacer. El tema del nuevo estatuto docente que dignifica la profesión para todo el magisterio no es un tema solo de los colegas nuevos del 278, es un tema de todo el magisterio, por varias razones, por un problema de clase, de gremio, ¿sí? Por un problema de lo que mostró el paro, la experiencia y la nueva sangre, pero adicionalmente porque a los maestros ligeramente usados como digo yo, además de la experiencia y la lucha, les quedan 20, 25 años de todavía en el servicio público. El antiguo escalafón. Sí, del antiguo escalafón. Y en ese sentido, el tema, por ejemplo, de congelar los ascensos, que ha sido una de las formas en que el gobierno se ha logrado ahorrar recursos, hoy es un tema que le sirve a los colegas del 278 y a los compañeros del 2277 que no ascienden hace 20 años, así que dan premio Nobel. Entonces, digamos, esos son los temas que hay, y acuerdos en materia de salud, que también están en la página electrónica, pero vamos a la movilización para que la licitación de la entidad que va a hacer la interventoría no sea adelante. Vamos a un receso institucional. Ahora ya tenemos una medida que nos diga. La vamos a hacer papel. Bueno, Y este no lo Sí, paga. ahí están escuchando. No, ahí no toca. listo. Ahí estamos en directo. Sí, estamos en detrás de cámaras. Entonces vamos a entrar de cámara, no adelante. Entramos entonces en lo del gobierno escolar. Sí, ¿te acuerdas de estructurar el tiempo? ¿Qué nos queda? Porque lo que teníamos del primero, que era lo del gobierno escolar, ya lo que habíamos dedicado 22 minutos. Se fue toda la parte muy importante, por supuesto. Sí. Toca utilizar, yo utilizaría el minuto y medio, 2 minutos para lo que tenía preparado para que usted entre con lo del principio de la administración y todo. Pero entonces, para que demos al final lo de las novedades. Las de Mauricio. Faltan parte de las novedades ¿Qué falta? también, las de ellos. Falta la presentación de la compañía Falta lo de la Claudia. Falta las invitaciones. Falta la reposición. Falta lo de Faltan las novedades sindicales. Lo de la editorial. Entonces, presentadora. 2 minutos, porque no arrancan con nosotros. Conductora. Ahorita a las 9:57 ya por favor me entregan, ¿vale? Para poder Uy, organizar señora. con el otro programa. Dale. Y demos a conocer a todos tu palabra. Y damos gracias por Ay, el Papa Francisco. vamos aprovechando que estamos en directo, Sea un tiempo de bendición que nos confirme en la fe. denunciar, pues, El primer paso el para secuestro de la maestra Sista Vaca Arciniegas, Nariño. La Federación, la Junta Nacional, de manera unánime le exige al gobierno garantías para el ejercicio de la docencia, pero también estamos planteando a sus captores que la devuelvan sanos. Ahorita lo plantearemos en directo Claro, también. lo podemos hacer en el momento de las novedades. Estamos en directo. Sí, pero Señor. Amén. en las novedades, aunque salgamos al aire con la emisora, en las novedades laborales. Nos toca lo de la decisión del 13 de agosto de la ¿Eso del será una antitorio. propuesta social? Antitaurino. Aquí están haciendo que... O sea, ahorita entramos con gobierno Ya, social. sí, creo que- Terminan esa parte. creo que estamos amenazando con el mismo empezar. Y ahí seguimos con la obra. La general es que terminamos con los... Transmite emisora Mariana. HJKM. Nada. 1200 kHz. No, ya está, para mí está perfecto, igual que van a quedar hasta ahí. 32, 35,
digamos que hasta los No, yo- 45. Bastante. Nos tocaría a los 45 Bueno, terminar tienes una lo del gobierno escolar. Profesor. Regresamos a Encuentros Pedagógicos por la emisora Mariana y continuamos con nuestro tema del día, gobierno escolar. Bueno, decíamos que en los colegios de Bogotá y de todo el país se están viviendo unas situaciones específicas. Uno es la búsqueda de la materialización de los acuerdos logrados en el pasado paro entre la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación y el Gobierno Nacional. Y el otro asunto es el asunto que también hizo parte de la pelea, pero que aquí en Bogotá asume unas condiciones muy dramáticas, es la imposición de la mal llamada jornada única. Y el otro asunto es la discusión también que se deriva del paro y es el que tiene que ver con la reposición, mal llamada reposición del tiempo, porque filosóficamente el tiempo no se recupera. Y los maestros históricamente toda la vida nos hemos comprometido con las comunidades y lo hemos cumplido. Lo que el gobierno pretende mostrarle a la opinión pública que es que si no nos obligan no reponemos tiempos, eso no es así. Nosotros buscamos es minimizar al máximo el impacto tratando de alcanzar los objetivos y los logros pedagógicos. Por eso hablamos de la exposición de Y actividades. entonces ahí en ese sentido lo que podríamos decir es que lo que aprendimos en el paro lo llevemos al colegio. ¿Qué aprendimos en el paro? Que es con la unidad que se consiguen las cosas. ¿Qué aprendimos en el paro? Que es con organización. ¿Y eso cómo se ve en el colegio? Eso en el colegio se ve, por un lado, la unidad no solamente entre los maestros, sino ojalá unidad entre maestros y directivos, docentes, rectores, coordinadores, orientadores, porque los propósitos son los mismos. Y el respaldo al gobierno escolar, es decir, los consejos académicos, los consejos directivos, el colocar, decíamos hace 8 días, nuestras mejores mujeres y hombres, maestros y maestras en el consejo directivo, en los consejos académicos y buscar no solo el respaldo a estas instancias, sino el reconocimiento, el respeto y el acatamiento al mismo. Y esto tendrá que conducir, como aprendimos en el paro, a la movilización, es decir, a la exigencia del respeto a la autonomía y del respeto al gobierno escolar. Eso es lo que yo podría señalar inicialmente, es decir, lo que aprendimos en el paro, llevémoslo al colegio, la unidad y la lucha organizada y el respeto y la exigencia a la dignidad. El maestro se respeta, carajo. Miguel, no, indudablemente esta discusión tiene que tener en cuenta la Ley General de Educación, que tiene una importancia grandísima, y es que fue negociada con la Federación Colombiana de Educadores, tiene ese antecedente histórico bastante importante y su contenido es inigualable en el mundo, porque nos dotó de una herramienta que es la democracia en la institución educativa y que está sobre la base de un gobierno escolar que tiene participación de la comunidad educativa. Quiere decir que las decisiones institucionales tienen que ser consultadas a estos órganos de poder, de administrar la educación en las instituciones educativas que reconoce la individualidad y la particularidad de los colegios.